Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos a Joseba de la Torre, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, que ha sido consejero de la EGE hasta en 4 ocasiones diferentes. Sus estudios de historia económica, como todos sabéis, se han centrado en la política económica e industrial durante el franquismo y la transición, y más recientemente ha trabajado y trabaja con otros colegas de la Universidad Pública de Navarra sobre la historia económica y financiera de la energía nuclear en Europa, sobre todo respecto al caso español. Y Joseba es alguien muy creativo, así que hoy viene a explicarnos una estrategia de docencia que parece bastante interesante, de la creación de un blog. Así que, Joseba, cuando quieras. Muchas gracias por tu presentación, Alba. En realidad yo lo primero que quería deciros es que hoy, 25 de mayo, es el Día de África. Y esto no lo sabía yo hasta hoy, después de comer, que mirando las redes me encontré con esta cuestión. Bueno, si consigo que esto avance, desde hace cosa de 4 años lancé una propuesta de encauzar la asignatura de Historia Económica 3, basada en contenidos relativos a la historia económica del África subsahariana en un formato de blog. Por lo tanto, de lo que os voy a contar es un poco el camino de esta experiencia, que lleva un título de reminiscencias tintinescas. Más bien es un grito del capitán Haddock, porque hablamos de un blog que aborda las cuestiones relativas a más de 1.000 millones de africanos. ¿Es esto una herramienta de aprendizaje? En principio, en 2022, alguno podría considerar que esto ya no es tan certero, pero desde mi punto de vista y desde la experiencia que he podido desarrollar, yo creo que es una buena herramienta de trabajo en el aula. Este blog se centra en los contenidos de una asignatura optativa en un itinerario de especialización de nuestros grados que se llama Desarrollo Económico. Habitualmente se matriculan en torno a 20 o 25 estudiantes en el semestre que se imparte, que es en el semestre de invierno. Es decir, que son buenos estudiantes porque están ya en cuarto de carrera, son estudiantes de economía, de administración de empresas y algunos que se incorporan desde los grupos internacionales de estas dos titulaciones. Quizás el recorrido que he seguido para que esto al final haya tomado la forma de un blog, bueno, está en el origen de esta asignatura optativa que en un momento dado decidí incorporar al continente olvidado en los temas de análisis del desarrollo económico y sobre todo en perspectiva histórica. Esto casi empezó como un encargo a los estudiantes de un trabajo típico de estructura económica con raíces históricas. Después evolucionó hacia la herramienta de edición de la wiki. Los estudiantes hacían trabajos por países y distintas temáticas que tenían como recompensa que lo podían consultar entre ellos, y los mejores acababan publicados en la Wikipedia. Pero finalmente yo creo que el siguiente salto bastante natural era convertir esto en un blog, es decir, entrar de lleno a la blogosfera. Claro, hacer esto en 2018, pues igual para algunos resultaba una cierta herramienta fuera de moda ya, un poco viejuna, pero yo estoy convencido de su enorme utilidad. ¿Por qué? Pues porque en realidad a través de la experiencia de explicar la historia económica del África subsahariana, pues se podían resolver dos elementos que me parecían esenciales en una asignatura de estas características. Una era poder profundizar mejor en el análisis y la información de los datos, y la segunda, una de aparentemente de las carencias de nuestros estudiantes en las titulaciones de Economía y Empresa, que es el reto de mejorar sus capacidades para leer, sintetizar información y escribir bien. Por lo tanto, la metáfora que tengo aquí es la de un profesor de Ghana en un aula con muy pocos estudiantes y sin ningún ordenador, que para explicarles cómo funciona un programa de Word, pues lo dibujó en la pizarra. Esto es en el año 2018. Microsoft le regaló un aula informática para que esto lo pudiese llevar realmente a la práctica. Es decir, creo que esto se basa bastante en un proceso artesanal
y la excusa de aprender cosas que tienen que ver con el África subsahariana, pues las he empleado, las he enfocado sobre todo para profundizar, para acelerar el proceso de lo que es un taller de escritura, con unas reglas bastante estrictas, pero que se van encadenando en la estructura de la asignatura y en la dinámica del trabajo. Lo adelanto ya, el trabajo del profesor, el encargo del profesor, mi cuota de autoexplotación es bastante elevada porque hacemos muchas cosas simultáneamente. Y el éxito o el fracaso no depende de mí, depende del compromiso de los estudiantes. Creo que esto acaba siendo un reto bastante atractivo porque vamos combinando lo que llamaríamos las lecciones magistrales en una secuencia de 6 talleres que veis en pantalla, uno inicial en el que se hace una especie de diagnóstico. Los estudiantes, al menos los que yo he venido, con los que he venido trabajando los últimos 10 años en esta asignatura, prácticamente lo desconocen todo sobre África subsahariana. Y una de sus principales conclusiones al final es que se les ha abierto una realidad de interés desde la perspectiva de gente que ya casi son economistas. El diagnóstico nos permite luego pasar a una secuencia de estudios sobre la colonización, los procesos de independencia, el desarrollo económico desde más o menos los años 60 hasta la actualidad, y después seleccionamos, según el curso, pues otros 2 talleres que tienen que ver con elementos más específicos, como la maldición de los recursos naturales o la gobernanza de las instituciones. En el arranque, lo que me exige el blog es que los estudiantes aprendan rápidamente esta herramienta de edición, que se utiliza a partir de un software libre, que es el WordPress, que según los servicios que tú requieras puedes ir pagando y te dan más. Este no, este es coste cero. Y a lo largo de las 18 semanas de curso, pues una vez que han aprendido lo que sería una caja de edición de un texto, con inserción de gráficos, imágenes, etcétera, pues de lo que se trata es empezar a escribir. Y más o menos el compromiso de los estudiantes es que sean capaces de redactar entre 5 y 6 textos a lo largo del semestre. Lo que llamamos en lenguaje de la blogosfera como los posts. ¿Qué criterios definen un post para ser publicado en el blog de por 1.000 millones de africanos? Bueno, lo que tienen que hacer los estudiantes es muy básico. Tienen que elegir un tema dentro de lo que vamos explicando en los distintos pasos que vamos en esa secuencia de talleres de contenidos y de aproximación histórica y económica. Tienen que buscar información habitualmente en las redes, pero también lo pueden hacer yendo a la biblioteca. Esto es lo menos habitual. Y a continuación tienen que sintetizar y dar un tratamiento a los datos obtenidos. El objetivo de escritura es que toda esa información, esa tesis que tratan de abordar de manera temática o específica, tenga una economía de lenguaje bien medida, bien trazada, y que comunique bien, que divulgue bien, y por lo tanto no puede exceder las 800 palabras, en torno a las 800 palabras. Que entre otras cosas no solo es porque compactar lo aprendido se traslade mejor al que lo pueda leer, es que básicamente nuestra atención no va mucho más allá de esto. Pasamos a otro soporte, a otra página web, etc. Además de esto, tienen que buscar o crear imágenes y gráficos o tablas informativos que ilustren o acompañen el desarrollo o la refutación de la tesis de partida. Y desde el punto de vista de que quede muestra del trabajo de recabar información, pues más que al final del texto haya referencias bibliográficas, aprovechamos la herramienta de edición para que todo esto vaya en hipervínculo, de tal manera que en sucesivas lecturas se pueda ir encadenando diversas fuentes de información. Los estudiantes de esta manera acceden a un ritmo de trabajo bastante exigente, que sobre todo se celebra dentro del aula y que básicamente, para comprender cómo es posible que se alcance ese reto de 5 o 6 textos, pues dedicamos en torno a 2 sesiones, es decir, unas 4 horas de trabajo. Los más perfeccionistas lo pueden hacer fuera del aula. Yo pido que se haga fuera del aula, pero mi capacidad de seguimiento no va mucho más allá. Bueno, probablemente la pregunta que gravita aquí es qué calidad pueden tener estos textos de estudiantes de cuarto de economía para que
me atrevo a publicarlos, para que me atrevo a ponerlos en abierto, en la red. Los textos tienen que cumplir ciertos estándares de calidad. No se publica todo lo que se envía al profesor, porque la tasa de rechazo más o menos está en torno a público 1 de cada 2. Es cierto que quienes tengan más amor propio pueden intentar mejorar y hacer una segunda vuelta, pero bueno, los borradores sin publicar son numerosos cada año y es una regla que los estudiantes aceptan. Y esto lo que exige sobre todo es un proceso permanente de evaluación continua a cargo del profesor, que actúo como, por llamarlo de alguna manera, master web, pero en el fondo lo que me exige es estar muy pendiente en clase de que uno a uno, grupo a grupo, depende de los que se hayan matriculado, marcando pautas, indicando referencias, y sobre todo la parte más ardua para mí es que si quiero publicar algo legible, que cumpla esos mínimos, pues habitualmente me toca el hacer de editor, revisar a fondo los textos, con el permiso de ellos para que yo corrija, suprima y casi nunca añada nada. Es un proceso de afinamiento o mejorar un poco el producto final. Para eso, en esa dinámica que aparecía en 2 diapositivas atrás, pues manejo y manejamos los libros y la formación online. Aquí tenéis algunos de los libros más recientes que están disponibles. Una de las cosas que tiene esta asignatura es que, aunque yo la imparto en castellano, prácticamente la totalidad de los contenidos están en inglés. Esto hace unos años me hubiese supuesto un problema. Hoy no tengo ningún problema a la hora de establecer este contrato de formación en el manejo de esta lengua. De hecho, como podéis ver en este enlace que acabo de abrir, y os ofrezco, por si alguno en vuestras materias estáis trabajando sobre temas de historia económica de África, este curso académico, el Welling Institute en Londres ha puesto en abierto una secuencia de lecciones sobre historia económica africana muy interesantes, que los tenéis disponibles, están en todos los materiales del curso, los vídeos, etcétera. Yo he cursado esta sesión a lo largo del primer y segundo semestre, y creo que me ha venido razonablemente bien para ver que lo que estaba intentando manejar como contenidos básicos de historia económica del África contemporánea no estaban muy alejados de lo que se pueden ver en otros sitios. Pero además de leer, lo que presento a los estudiantes en esas clases son las principales controversias, y van desde el reparto de África a finales del siglo XIX, el debate frente a temas candentes como puede ser la ayuda o no al desarrollo, la ayuda oficial al desarrollo económico de África, esa polémica que seguro que todos conocéis entre Jeffrey Sachs y William Easterly, o el eje que articula posibles trabajos sobre el continente africano, que es si los recursos naturales son una bendición o una maldición, en qué medida tenemos que tener en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible, qué debates se están produciendo a nivel internacional, o en qué grado, para comprender el nivel de desarrollo alcanzado en lo que va del siglo XXI y finales del siglo XX, pues la aplicación de las ideas del consenso de Washington cobran o no sentido en este terreno de juego del continente subsahariano. De tal manera que a partir de ese momento la mayor parte de las fuentes a las que acceden están disponibles en la red. Partimos del manejo de los datos de PIB y PIB per cápita del Madison Project, pero también de las fuentes más recientes de World in Data, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Contract de Naciones Unidas, o de las monografías por países y por proyectos del Banco Africano para el Desarrollo, junto a distintos informes que hay sobre cuestiones muy diversas que publica la OCDE y que están disponibles en red, además de muchos foros de discusión a los que se puede ir buscar información. Y de hecho hay muchas más fuentes que todas estas, pues porque están desde las que tienen que ver con los temas de alimentación y de seguridad alimentaria y de mercado de tierras, el mercado masivo de tierras, como la Matrix, o la gobernanza de los recursos naturales,
que es ese compromiso, esa iniciativa de transparencia internacional de industrias extractivas, donde año a año se van incorporando nuevos países africanos, o los indicadores sobre los niveles de corrupción, de la percepción de la corrupción, o el concepto de libertad económica aplicada a África a través de los datos históricos del Instituto Canadiense, el Fraser Institute, o fuentes de información periodística que también están en red. Pero supongo que lo que nos interesa ver son los resultados, ¿no? Y esto al final, ¿en qué se ha convertido? Pues lo que voy a hacer ahora va a ser tratar de proporcionaros un cierto paseo por 1.000 millones de africanos. Este es el blog, que parte de esta imagen de la brecha africana entre el desarrollo y el subdesarrollo, entre la riqueza y la pobreza, entre la brecha de la desigualdad. Esta es una fotografía que los que estuvisteis en el Congreso Mundial de Stellenbosch, pues es justamente un camino que está a la salida de Cape Town. Pero bueno, veamos lo que han hecho los estudiantes de este año. No me voy a ir a los más de 100 textos que hemos ido editando en los últimos 4 cursos, pues para que podáis ir viéndolo, pues desde cuestiones puramente de historia colonial a cuestiones muy actuales como todo el reto del desafío del cambio climático y del impacto del cambio climático sobre las poblaciones africanas, sobre el pulso entre China y el resto de potencias, sobre cuestiones más de detalle como pueden ser proyectos viables de lo que es desarrollo económico africano, como es proveer de agua potable en una aldea en Costa de Marfil, personajes históricos, biografías de mujeres que han actuado en los procesos de descolonización y desarrollo económico, las aproximaciones a los países o al conjunto de países a través de los indicadores de PIB per cápita. Ahí se encuentran con muchas sorpresas de que África no es un país, de que hay muchas Áfricas, que el ritmo de crecimiento ha ido variando a lo largo de los últimos 60 años. Bueno, procuran ellos que tenga un propio contenido propio de gente de 20 y pocos años y que por lo tanto combinemos lo académico, el rigor académico, la divulgación, cuestiones históricas, pero cuestiones también de los retos del desarrollo económico. Este año he hecho un ensayo nuevo, les he pedido que se lean un artículo de una revista académica y lo cuenten. Y lo contaron en clase y lo han contado en el blog. He tenido muy pocos estudiantes este año, 8, pero han sido excelentes estudiantes. Todo esto lo que estáis viendo es lo que han hecho este conjunto de 8 chicas y chicos, que para ellos ha sido un descubrimiento, ha sido un ensayo que yo creo que ha funcionado bien. Fijaros que alguno hasta se atrevió a escribir, lo planteé yo, pero lo cogieron ellos. ¿Quién escribe la historia económica de África? Pues nada más y nada menos dedicaron 2 posts a esto. Bueno, como podéis ver, pues hay quien se pregunta qué estudian los economistas ganeses para ver qué enseñamos en Pamplona y qué enseñan en Accra. En fin, el ejercicio, desde mi punto de vista, es muy, muy apasionante. Las clases están permanentemente absorbidos y yo creo que os invito a que cuando tengáis tiempo y os apetezca, pues que le echéis un vistazo. Yo creo que quizás luego me lo preguntéis, ¿cuál es la calidad de esto? Pues es una calidad creciente, porque los alumnos tienen la inmediata recompensa de verse en redes y porque eso, sobre todo, lo que tiene que ver es con la siguiente parte. Una asignatura de este tipo, cerrada en el aula, no tiene más trascendencia. Sin embargo, si nos planteamos cuál es la audiencia, pues nos encontramos con una audiencia modesta, pero al tratarse de un blog escrito en castellano, pues ese es el resultado con lo que nos encontramos. El blog nació a finales del año 2018 y ha tenido en los 3 años siguientes, pues una audiencia pues entre 1.400, 2.400, que es el año de la pandemia, casi 2.000 en 2021, y en lo que vamos de año 2022, pues más de 600 visitantes. Yo creo que es un acumulado interesante,
porque la herramienta permite discernir vistas y visitantes. Y si esto lo vemos hacia dónde se enfoca, pues lógicamente el mayor número de lectores está en territorio de la península ibérica, pero hay una potentísima presencia de lectores latinoamericanos y de los Estados Unidos. Si abrimos toda la audiencia, pues nos podemos encontrar, claro, la gran decepción, apenas hay lectores del continente africano. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco con la cuestión que está detrás de esto, de que esto es un blog redactado en castellano. Espero haber transmitido que yo estoy contento con este ensayo, con este experimento, pero también debo decir que los estudiantes están muy satisfechos con el proceso de aprendizaje. Tanto por lo que os decía al principio, porque para algunos les remueve las ideas de economista en ciernes al descubrir muy de cerca problemas relativos al desarrollo económico en el continente más pobre del planeta, pero con interesantes raíces históricas sobre las que indagan, y también porque ven que mejoran en esa capacidad de escritura. Es cierto, y esto no nos extrañará a ninguno, que aquellos estudiantes que son lectores habituales pues tienen una ventaja comparativa o competitiva respecto a aquellos que no lo son. Pero en todo caso, incluso los que vienen con un bagaje de lecturas escaso, pues yo creo que esto actúa también como un acicate para pensar que si quieren aprender a manejar información y a comunicarla, o hacen un trabajo permanente de leer y de lectura comprensiva, o no irán demasiado lejos. Y eso sí, para mí es una importante carga de trabajo, sobre todo porque, como cualquier blog que quiera estar vivo, pues ¿qué pasa en el semestre que no hay docencia? Pues en el semestre que no hay docencia cojo parte de esos blogs que no han sido publicados, los reviso, los trato de mejorar en los estándares de calidad y los pongo en la red. Por lo tanto, en definitiva, esto es un poco lo que yo os quería contar, con esta imagen de cierre de África como el continente que consume menos energía eléctrica del planeta, y que eso es un signo o un síntoma de los retos del desarrollo económico. Y acabo simplemente con una pregunta que la lanzaba un poco al principio. En el fondo no sé qué futuro tiene este blog, o si pasa como con esa canción de los 90 en la que el podcast mató a la estrella del blog. Pero esto lo dejamos para el próximo capítulo. Esto es todo. Quedo abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias, Joseba. Ha sido súper interesante. Si tenéis alguna pregunta, os podéis hablar directamente o darle a la manita o por el chat si a alguien no le va bien el altavoz. Ya os cuento yo. Que Joseba se le ha olvidado explicar que luego acaba el curso con una fiesta africana. Es verdad, todos los años se tocaba con un guateque, con música africana y productos de comercio justo. Claro, es que, para que entendáis que la experiencia es como una... Es que, y en los 2 últimos años he conseguido llevaros a ver una exposición de arte africano, porque coincide el fin de curso con la semana, con el mes de actividades sobre África que tiene lugar en Pamplona. O sea, que ya esto es un happening estupendo. O sea, cuando dice que se curra mucho es que solo hay que verle todo el trimestre corriendo de lado a lado, que ya os lo digo yo. Cuestiones si crees que se puede llevar a otras asignaturas. Aunque tiene estas cosas de lo mono que es Historia Económica de África con un grupo pequeñito de cuarto, que además son muy listos los que te llegan. Bueno, nuestras colegas de desarrollo económico me plantearon el año pasado intentar repetir la experiencia, y la verdad es que no sé en qué ha quedado. Pero sí que querían, ella se imparte una asignatura de desarrollo económico muy centrada desde la perspectiva de la teoría de la economía aplicada, y tenían intención de hacer un blog en inglés, porque esta es una asignatura que se imparte en el grupo internacional. A otras asignaturas,
No, sí, esto es un experimento en el que principalmente me lo empecé a pasar bien yo, y tú lo conoces un poco de cerca. No nos podemos estar quietos. Y yo creo que para los estudiantes es interesante. Lo que no sé es si el blog está destinado a perderse en el espacio y ser sustituido por otro tipo de herramientas, o finalmente habrá un suicidio del podcast y del blog a la vez, no lo sé. Pero esto es una broma. Si te parece como una idea en la Bocconi, en Historia de la Empresa, no todos los profesores, pero sí un grupo de profesoras se les ha ocurrido hacer como un Instagram. Entonces empezaban con el primer tema, ¿qué es la Business History? Tal. Y entonces pues ponían en nada, 3 slides o 3 fotos de Instagram, como unas cuantas definiciones y tal. Y ya luego se fueron por otros caminos, que es ser emprendedor, yo qué sé, explicaron a Chandler, un montón de cosas, puestas desde un enfoque muy de Instagram, o sea, muy con poca información, pero como, o sea, estaba súper bien hecho y está todo el temario de historia de la empresa en Instagram. O sea, es como un Instagram de la asignatura. Y a mí me pareció, pero una idea genial. Porque además es como muy motivador para los alumnos eso. Bien, puede ser. Pasa que uno al final no sabe qué es motivador para los alumnos. Me parece divertido lo que planteas. Lo que pasa es que desde el punto de vista de atarlos a los contenidos académicos, yo creo que el tema del blog sí que es más exigente, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé qué acabaremos haciendo. Pero has mencionado el podcast y perdón, hay una mano levantada. Ah, sí. Bueno, no sé, vosotros organizáis. Yo ya esto ya no... No, Dori, ve. No, era como has mencionado, Joseba, varias veces el podcast y de hecho cerrabas tu presentación o la última diapositiva con el podcast. No sé si es que le estabas dando vueltas a convertir o a complementar lo que estáis haciendo con formato podcast en lugar de blog. Sí, en el fondo lo he pensado en alguna ocasión. Lo que pasa es que creo que, así como hace cosa de 5 o 6 años, o incluso más, hubo una especie de fiebre de blogs y uno ya no sabía dónde mirar, yo creo que ahora mismo también estamos asistiendo, y entender que lo digo con todo el cariño del mundo, a una especie de eclosión de los podcasts, que es que ya no sabes, o sea, si uno está en redes, puede estar todo el día escuchando podcasts, ¿eh? Y bueno, esto podría ser un formato, pero un poco a demanda del consumidor. Si viene un grupo de estudiantes y me dice que por qué en vez que formato blog no hacen ellos un podcast, pues adelante. Hombre, para mí, otra de mis ganancias en esta, lo digo sinceramente, de esta experiencia es que, al menos en el entorno en el que me muevo, la comunidad fuera de Navarra, para algunos paso ya por ser un especialista en economía africana, cosa que me produce bastante risa, ¿no? Pero que me ha llevado a que me hayan invitado a participar en distintos foros sociales, foros económicos y empresariales, prensa. Bueno, pues está bien. Yo no esperaba alcanzar este tipo de condecoración. Pero ¿por qué? Pues porque también estamos en una facultad de economía y África, una facultad de economía que tiene una línea de estudios en desarrollo económico, pero África no está presente. Bueno, pues me parecía una manera un poco de darle la vuelta a las cosas. Mi comentario va en la línea de dos cuestiones. La elaboración de este bloque es todo el contenido de la asignatura o está complementado con clases magistrales o... Voy cruzando. ¿Qué porcentaje del...? Pues no sabía, así con precisión no te lo sabría decir, pero más o menos en el arranque de cada taller yo haría el equivalente a una clase magistral con sus correspondientes diapositivas. De acuerdo. Que es una síntesis de ese gran problema para que luego ellos lo vayan explorando en las fuentes de la red. Y la otra pregunta va en relación a qué peso tiene esto en el proceso de evaluación. Pues esto tiene una respuesta muy rápida. Prácticamente ahora el 90% de la evaluación de la asignatura.
Un 10% lo reservo a un ensayo que tienen que escribir en el aula, con materiales, con apuntes, con libros, pero más que nada porque me parecía que esto podía acabar con algunas actitudes un poco oportunistas. Cuando tienes un grupo pequeño lo controlas bien, cuando es un grupo de 20-25 ya se te escapa. Y una manera de darle formalidad a esto era, no basta con venir a clase y teclear, sino que me tienes que demostrar que has mejorado en tu capacidad de escribir un ensayo. Entonces, claro, otro de los atractivos es que no hay examen. Pero bueno, no hay examen, pero hay mucho trabajo. Y el último comentario ya es una cosa muy particular de interés personal. ¿Algún estudiante ha tenido interés en trabajar algo sobre Guinea Ecuatorial? Bueno, sí, un guineano. Tuvimos un curso a un estudiante, bueno, que estaba haciendo la carrera aquí en Pamplona y además funcionó muy bien porque fue la primera ocasión que teníamos en el aula a alguien que conoce la realidad africana de muy cerca. Y este sí que hizo alguna cosa. Poco, porque estaba justo estaba arrancando el post cuando tuvimos a este estudiante. Pero bien, sí, funcionó bien. Sí. De hecho, bueno, es que de Guinea Ecuatorial tenemos muy pocas cosas por ahí disponibles, ¿no? Se pueden hacer cosas. Es que es un tema auténticamente fascinante mirado desde España. Todas las relaciones comerciales de la madera, bueno, mil y una cuestiones. Les quita bastantes telarañas a los estudiantes en su percepción de lo que es el continente africano. Puede que las tienen ellos, pero las tiene el común de la población. Yo este año se me ocurrió empezar el curso conectando en directo con un magazine de mañana de Uganda. Y vieron que era como el magazine de las televisiones generalistas de Europa. Esta era la primera sorpresa. En el caso de Guinea Ecuatorial, saber que Macías era hijo de un guardia civil tiene su interés. Ya. María. Es eso, ¿eh? Joseba, tienes varias ahí manos levantadas. Sí, de María. me ha encantado, ahora no sé si me escucháis, me ha encantado lo que has presentado, me parece interesantísimo y lo de que no tengas que perseguir estudiantes para que trabajen, o sea, que estén implicados, me parece una novedad maravillosa. Pero creo que parte es tu entusiasmo y tu capacidad de trabajo, entonces no sé si es muy replicable. Y luego que te quería hacer una pregunta muy concreta respecto, también vinculada a lo que ha dicho Miguel. Si esto es un 90% de la nota, no es muy difícil evaluar. O sea, entiendo los que están bien y los que están mal, pero entre un 7, un 8, un no sé qué, o sea, ¿qué criterios? Bueno, tú date cuenta que yo el tiempo de clase estoy permanentemente pegado a las nucas de los estudiantes. Y entonces sí, o sea, y luego la lectura de un texto y el manejo de fuentes y pues son cosas que te permiten discriminar entre el aprobado, el notable y el sobresaliente. Y luego el ensayo final pues puede decantarlo en una dirección o en otra. El entusiasmo, es que si no eres entusiasta, hasta la derrota final. Esther. Bueno, Joseba, enhorabuena por el experimento. A mí también me ha parecido muy interesante. No sé si es verdad que es, como decía María, replicable, pero bueno, en cualquier caso interesante. Yo he intentado solo hacer algo parecido con las wikis y fue un poco desastre, aunque la verdad es que eran estudiantes de primero, ¿no? Sí que hay una gran diferencia respecto a los de cuarto y estos grupos tan poco numerosos. Bueno, yo tengo una pregunta también bastante concreta y es que ¿qué haces con esa tasa de rechazo que decías que había del 50% y que los estudiantes lo aceptan? O sea, ¿qué haces con ellos, no? ¿Lo rechazas para el blog pero les pides que lo rehagan? ¿O lo dejas pasar y luego, como decías al final de tu intervención, eres tú el que intenta, ya acabado el curso, hacer algo con esos textos? Y claro, ¿eso cómo lo valoras? Porque no sé hasta qué punto siempre son los mismos o no los que escriben y los que por otro lado son rechazados, ¿no? O sea, ¿esto cómo lo gestionas? Pues es complicado de resolver esto que me dices. Lo que sí exijo es que antes del cierre de actas, los que no están bien,
tienen que traerme una segunda versión. Vale, o sea, sí que hay segunda versión, sí que les das otra oportunidad en eso de rehacerlo. De hecho, voy tirando de ese fondo de textos a lo largo del semestre en el que no tengo clases para que esto esté vivo. Pero es muy exigente porque ahora mismo no, pero en algunas épocas publico uno a la semana y eso es una barbaridad. Pero ahí ya ha acabado el curso, si he entendido bien. Ya, O sea, ahí sí, sí, el ya curso ya ha no acabado. son ellos los que publican, ya eres tú el que intenta sí, sacar algo de ahí, Sí, de lo que ellos hicieron sí. en su día. Incluso Vale. llego a escribir yo alguno que todavía solo lo he hecho una vez, pero por Y eso ya, mantenerlo vivo, ¿eh? Es ya no, curioso eso es estupendo. porque aunque no sé cómo funcionan las redes ni cómo está posicionado esto, pero lo cierto es que semana a semana hay visitantes nuevos. No me preocupa excesivamente el afinar, como en otras asignaturas, con lo que sería la calificación final. Porque ya te digo que es la práctica en el aula y la lectura y edición de los textos lo que me da una mejor medida de quién ha hecho las cosas mejor. Pero no te ocurre que siempre sean los mismos los que escriben y al contrario, hay algunos que no publican nunca. No, eso no pasa. Vamos, es que el reto es que por lo menos todos publiquen algo. Vale. O sea, no acepto que nadie se quede sin haber publicado. No. Solo si es una cosa muy mala, pero no es el caso. No sé. Creo que no he suspendido a nadie con ese sistema. Es una optativa. Yeah. Joseba Dori nos decía que se tenía que ir, pero que enhorabuena, que la iniciativa es muy interesante y que muchos ánimos porque ciertamente es muy exigente. Venga, a ver hasta cuándo aguanto. Ramón. ¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal? Bien. Oye, ha sido fantástico lo que nos has explicado y yo tenía más que preguntas que yo creo que tanto Miquel, Esther o María han preguntado cosas que podíamos tener dudas. Más que esto tengo comentarios. Y un primer comentario es esta pregunta que te haces sobre si el blog es el soporte importante o no. Yo creo que finalmente esto no es... El objetivo no es el blog en sí mismo, el objetivo es todo el proceso que estás haciendo, ¿no? Claro, por tanto, creo que esto es finalmente una cuestión que, bueno, pues que ya se verá, ¿no? Pero no creo que deba ser la preocupación, bueno, no sé, desde fuera, la preocupación última. Creo que lo importante es todo el proceso que se está haciendo y lo otro es una herramienta simplemente, ¿no? Una herramienta que podría ser otra cosa, ¿no? Pero es un blog. La segunda cuestión que quería comentarte es que para mí digamos, nos puede quedar la idea del blog, la idea de, mira, pues se trabaja de una manera y se publica en el blog, pero detrás de esto hay cambios importantísimos. Y uno de ellos, que creo que lo habéis comentado al final, es el tema de la evaluación. Es decir, la idea de que el estudiante lo que importa es que mejore a lo largo de todo el proceso. No la idea de aprobar, suspender, sino la idea de dejámoslo decir de esta manera, de unas segundas oportunidades para que tú mejores, que esto es finalmente lo que es importante. No apruebo, suspendo, sino finalmente que sea capaz de mejorar aquel producto que he realizado. Y esto me parece que esta aproximación que le estás dando es no solo revolucionaria, digamos, sino que es fantástica. Porque creo que es la manera de que los estudiantes finalmente entiendo que estén muy satisfechos. Yo también lo estaría, creo, porque tienen esta posibilidad de ir aprendiendo de sus errores con tu guía. Y esto me parece que es una cuestión que también vale la pena poner en valor entre otras muchas cosas, ¿no? Por tanto, solo tenía estos dos comentarios y enhorabuena. Pues nada, os agradezco mucho estas palabras, que no parezca un lunático, sino que se pueden hacer cosas interesantes. Yo creo que todos hacemos cosas interesantes. Y es cierto lo que señalabas, en el sentido que el resultado entre el principio y el final es que ha habido una mejora.
Yo creo que nos podemos permitir en las asignaturas de cuarto, especialmente en las optativas, los experimentos sociales. Y los experimentos sociales pasan por salirnos del examen. Primero porque son grupos pequeños, segundo porque son optativas, las han elegido, a veces las eligen por horario, a veces porque saben que no hay examen. Esto nos pasa con otra optativa que tenemos, que tampoco hacemos examen y también estamos muy locos y que algún día contaremos, que es pensamiento económico. Pero yo creo que antes lo ha dicho también Joseba, la importancia de que él se lo pasa fenomenal. Entonces, yo creo que si tú entras al aula aburrido, es que eso no tiene vuelta. Y entonces la cosa de que él viene contándoles cosas que aprende en clase y los alumnos aprenden cosas, es esa combinación con lo que decía Ramón, de que la opción de que ellos también mejoren, y sobre todo yo creo que la historia económica de África tiene una oportunidad única, y es que es un universo que desconocen por completo, entonces flipan. Y entonces es todo un conjunto de cosas que hace que esa asignatura ahora, pese a que este año la matrícula ha sido muy pequeña, porque es que se pusieron en paralelo una optativa con una obligatoria de cuarto, entonces es que no tenían más narices los pobres chicos míos que matricularse en la obligatoria. Es una asignatura que va muy bien. Pero claro, tienes que renunciar a la nota, al examen, si hay alguien, si trabajas en grupos, si hay alguien en el grupo que no está trabajando, si aprenderán algo. Sí, además, otra cosa que este año no lo he hecho porque éramos pocos, pero sí podemos organizar buenos debates en clase. Si ahora es un taller, han hecho su post y hacemos una apuesta en común. Aunque sea rápida, de salir a la pizarra y hacer un DAFO con aspectos positivos y negativos y ver qué sale de ahí. O juntar 4 o 5 economías africanas y cruzar datos de IDH, de comercio exterior y ver que no son las mismas cosas lo que están pasando. Está bien, es un espacio para innovar en la práctica docente. Bueno, yo tenía modo porque es una optativa. Perdona, yo tenía un comentario justamente en la línea de lo que había dicho Ramón y de lo que está diciendo Mar ahora, ¿no? Y hablo desde mi experiencia. Yo creo que es muy útil este tipo de actividades que tú dices, esta puesta en común, pero más allá de la puesta en común, que los estudiantes, no sé si lo haces o no lo haces, ¿tienen la posibilidad de leer lo que han hecho los otros estudiantes? Sí, de hecho a veces lo hago de manera obligatoria. Eso es magnífico. O sea, léete a tu compañero y critícalo. Eso lo hacemos, se suele hacer. Antes de el proceso pasa también a veces por ese calibre. Porque yo en alguna de las prácticas que hago en el campus virtual, el fórum, están obligados a colgar el ensayo todos, aparte en la parte de evaluación. Entonces ellos, los que son unos alumnos medianamente buenos, que en tu caso son todos prácticamente, yo te estoy hablando una cosa primero, entonces leen lo que han hecho los otros estudiantes y están aprendiendo también de los buenos de su clase, ¿no? Sí, sí. ¿Tenéis alguna pregunta más, comentario? Pues nada, Joseba, felicitarte por la iniciativa. A ver si nos animamos más a intentar estas cosas. Pero bueno, también es una carga de trabajo enorme que dice mucho de ti como docente, que no sé si todos estaríamos dispuestos a asumir esa supercarga de trabajo, de estar ahí día a día mirando todo lo que están haciendo, es muy, muy constante. Solo que sepan que Freddie Mercury era africano y era parsí ya es suficiente. Así, eso les fascina. Bueno, pues entonces nada, encantado de haber estado con vosotros esta tarde y nos veremos muy pronto in person. Sí.